Os voy a contar una historia que bueno, me ha pasado. Esto me pasó y, joder, cuando me pasó me quedé pensando en, hostias, es que te puedes llegar a sentir así. Y claro, si me ha pasado a mí, si yo me siento así, pues la persona que lo esté viviendo realmente, que esté en esa situación tan angustiante todos los días, es que ¿cómo se siente? ¿Cómo se va a sentir? Si yo ante esto que ahora veréis es minúsculo, me estoy sintiendo así. Pero bueno, antes de empezar, os quiero hacer una pregunta a todas las personas que estáis aquí ahora mismo. Quiero que dejéis en los comentarios una manita arriba o un sí, lo que queráis. ¿Quién de vosotros y vosotras alguna vez en su vida se ha sentido con esa sensación de tensión, de preocupación ante una relación que tengas o que hayáis tenido, de pareja, familiar, de amistad, de joder, ¿qué va a pasar? ¿Qué me va a decir? ¿Le sentará bien? Como de tensión, de miedo. ¿Cuántos de vosotros y vosotras os habéis sentido así? Aus. Aluminio Educación también. Ayer fue domingo, el sábado, estaba jugando a un videojuego de terror psicológico y el videojuego trataba sobre la ansiedad, la depresión y el duelo, ¿vale? Es un juego, bueno, es la demo de un juego, es decir, es la experiencia piloto, digamos, está en fase beta, todavía no está terminado, pero lo importante es la trama, de qué trata este juego. Y este juego trata sobre esto que os estoy contando. Tú eres el protagonista, Samuel, que está en su casa y que no puedes salir de la casa. Que esto ya para empezar es bastante identificativo, el que no pueda salir de ahí. Esta persona, Samuel, no solo no puede salir de la casa, sino que alrededor de la historia de esta casa, con la que seguramente cuando veáis el vídeo es posible que os sintáis muy identificados e identificadas, porque está ambientado en la típica casa española de toda la vida, de pueblo, en ese ambiente rural, con esas paredes de gotelé, con esos cuadros antiguos, con ese sonido de las pisadas, el crujir de la madera vieja. O sea, es fácilmente que digáis, joder, esta es la casa de mi abuelo, de mi tía, de mi primo, del primo mayor de mi padre, de quien sea, ¿no? Samuel no puede salir de su casa y alrededor de esa historia hay una historia de dolor, de malestar, de agonía, de oscuridad, de sensaciones, Bueno, es un juego muy sugestionable y de hecho el juego os lo he analizado en directo en mi canal de YouTube, lo tenéis ya directo subido y seguramente esta semana o la siguiente resuba un pequeño resumen del directo, unos 25 minutos donde voy directo al grano. Pero si queréis ver la experiencia completa, 2 horas de directo que hicimos, ahí lo tenéis. Son 2 horas, ya os digo, yo pasándolo mal y analizando el juego. Pues durante esa experiencia que jugué, como os digo, yo me estaba sugestionando mucho. O sea, de hecho en el vídeo se ve que me preocupo, que digo, madre mía, no puedo con esto, pauso el vídeo, respiro, bebo agua, yo no sé, me bebí una botella de 2 litros por lo menos. Constantemente estoy diciendo en eso, ¿no? Yo me estaba angustiando mucho. Y como os he dicho, el juego es muy, muy sugestionable. O sea, es muy fácil que en el juego te sugestiones. De hecho, cuando cerré cámara, cuando corté directo, esto es lo que pasó. Yo llevaba 2 horas y media ya jugando, con el vello de punta, sudando. En muchos casos, como os digo, lo tenía que parar de lo que me estaba agobiando y en una situación de tensión. Cuando terminé el directo, me di cuenta que, claro, es que durante todo el rato yo había sido Samuel. Yo me había puesto en la piel de Samuel, yo había vivido el dolor de Samuel, yo había luchado incluso contra el villano que hay en esta historia, porque hay un villano, lógicamente, y me había enfrentado a él, me había puesto en esa situación. Y estaba tan tenso, llevaba 2 horas y media en esa tensión, que cuando cerré el directo me di cuenta de que, joder, es que estoy tenso.
es que sigo tenso. Es que sigo en ese sentimiento de tensión, de estrés. Estaba cansado. Como si hubiese hecho deporte ese día. Que lo había hecho por la mañana, pero bueno, sí, se seguía así. Y encima, justo en ese momento, ruido. En mi casa. Estaba solo. Escucho un ruido. No sé dónde va. Miro a otro lado, voy a la cocina por si se ha caído algo. Y vuelvo a escuchar ese mismo ruido. Claro, digo, joder, ¿de dónde viene el ruido? ¿De dónde viene el ruido? Yo seguía tenso, cada vez más tenso incluso. O sea, os digo, estaba sudando, estaba con los brazos agarrotados. Y ya me paro, bebo un poco de agua y digo, a ver. Y me doy cuenta que es el vecino, que tiene un niño pequeño, un sobrino, o sea, un nieto, creo que es, y que, bueno, pues el niño estaría jugando, el espíritu que te hacía compañía, ja. El niño estaría jugando y estaba tirando cosas. Y en ese momento, ya os digo, hice un poquito de clic, hice clic al respecto y dije, joder, qué bestia. Porque si yo, que al final me estoy encontrando así, tras 2 horas de una experiencia muy sugestiva, muy sugestionable, bueno, en este caso era un juego, pero hay veces que vemos una película, hay veces que vemos una serie o lo que sea, y te puede llegar a sentir así, puedes llegar a sugestionarte de esta forma, ¿no? Pues si yo, que en 2 horas de esta experiencia de terror psicológico me he llegado a sentir así, y ante cualquier señal de alerta mi cerebro me ha avisado de cuidado, que hay peligro, y yo me he preparado para luchar contra ese peligro, por eso mi cuerpo se tensa y por eso me agito, me pongo más nervioso, se me aceleró el corazón, las palpitaciones, mi cabeza iba a 1000. Si yo, que vengo de una experiencia así tan corta y me estoy sintiendo así, y que después de eso, ya cuando fui consciente de que venía el ruido del piso de arriba, lógicamente me tranquilicé y de golpe me vino el agotamiento, de golpe me sentí agotado. Una persona que esté en una relación tóxica, que lleve mucho tiempo en una relación tóxica, que lleve meses, incluso muchas veces años, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente una persona que está así? Porque en muchos casos lo que nos llega a consulta son personas que están físicamente agotadas. De ahí toda la sintomatología de pérdida de cabello, de dermatitis atópica, de manchas en la piel, de incluso muchas veces degeneración en la vista, en el oído, lógicamente por esa presión. E incluso en muchos casos se dan pequeños brotes psicóticos porque fruto de esa situación de tensión, de estrés constante, muchas veces se da esa fragmentación, esa ruptura con la realidad, sobre la que hay que tener lógicamente mucho cuidado si se llegan a esos límites. Pero por supuesto que todo el desarrollo de esa sintomatología, todo el desarrollo de esos cuadros de ansiedad y de depresión, no solo es en lo psicológico, sino también en lo físico. Y muchas veces, fijaos que una pequeña situación de 2 horas, que fue mi caso, pues una persona que esté pasando por una situación durante tanto tiempo, durante meses, ya os digo, en muchos casos, pero es que hay muchas personas que llevan años, es mucho más jodido. ¿Puedes poner ejemplo de esos pequeños brotes psicóticos más probables? Vale, lo primero que tenemos que diferenciar es entre un brote psicótico, ¿vale?, y un pensamiento que pueda tener una persona que está en una situación estresante y que por lo que sea pues tienda a pensar, vamos a entenderlo para que nos entendamos todos mal, ¿vale? Por ejemplo, os voy a poner un caso. Mirad, hay una persona con la que estoy trabajando que está en un entorno laboral muy estresante y que
tenemos conciencia de que, bueno, le están haciendo moving. De hecho, esta persona pues está asesorada con una abogada y lo van a demandar a la empresa, ¿no? En esos casos, su cerebro pues muchas veces está como hiperalerta de posibles situaciones en las que, joder, pues me están diciendo esto, o me han hecho esto, me han dejado esto, me están aislando en los correos, no me están poniendo en copia, no me llega la información, me están aislando. Entonces, ahí, evidentemente, hay un contexto que lo justifica y que es cierto. Porque, bueno, pues hay otras personas, compañeros de su trabajo que le están apoyando, que le están diciendo, pues que evidentemente todo eso así. Entonces, la realidad encaja. Pero cuando se da un brote psicótico, primero la persona no diferencia. O sea, cree que eso es cierto, cree que lo que está pasando es cierto. Por ejemplo, una persona que fruto de llevar mucho tiempo, imaginemos el mismo caso, y fruto de llevar mucho tiempo en esa situación estresante, sus pensamientos vayan justo a lo mismo, pero no esté sucediendo eso. Por ejemplo, pues no me han puesto en copia. Pues se podría dar el caso de que no te hayan puesto en copia porque no es tu departamento, entonces no tienes por qué estar en copia. Entonces, la línea, como ves, es muy delgada y siempre habría que trabajar con el contexto de esa persona. Pues, por ejemplo, pues que haya un acompañamiento, un entorno social que apoye a esta persona y que pueda discernir si, oye, pues esto es cierto que está pasando o no. Algo que va a pasar que pasa mucho dentro de los brotes psicóticos es que las personas que han brotado como consecuencia de un evento traumático, casi siempre, o en un gran porcentaje de los casos, el brote gira en torno a sentirse perseguidos, a sentirse amenazados, a que su vida corre peligro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero te agradezco a Aluminio Educación porque es una pregunta muy importante y que muchas veces confunde mucho. Confírmame si te lo he aclarado, si se entiende. Y bueno, vamos a aprovechar un ratito más para algunas preguntitas, un par de preguntas y las respondemos. Y mientras voy a poner el aire, que me estoy ahogando. Uy, cómo se nota. Me alegro. ¿Cómo se puede ayudar a una persona con un ataque de ansiedad o pánico? Vale. Casi siempre al final es muy importante apoyo para no llegar a esa situación, efectivamente. Casi siempre la mayor tendencia que hay en estos casos es a intentar solucionar ese ataque de ansiedad, ¿vale? A esa persona. Antes de yo responder a la pregunta, me gustaría que en el chat cada uno deis una idea de cómo creéis vosotros que se puede ayudar a una persona. Porque primero quiero saber qué sabéis para que perfilemos la idea. Y ahora entenderéis el porqué. Porque hay que diferenciar entre ansiedad, ataque de ansiedad o pánico. O ataque de pánico. Simplemente estar, aunque no digas nada, sentarte al lado que entienda que estás ahí, se pasa solo. Muy importante lo que está diciendo Saeslid. Estar ahí. Muchas veces el estar, el que estéis con esa persona, el que la acompañéis, lo que hace es aportarle algo que esa persona necesita,
que es el acompañamiento, el sentir que tiene un acompañamiento, que forma parte de algo, el reforzar ese sentimiento de pertenencia. Y eso lo que hace es construir una base de seguridad. El entender, el que esa persona entienda que, vale, esta relación es segura, es un entorno seguro para mí, me estoy encontrando bien, y eso va a permitir que la persona se exprese ante ese ataque de ansiedad o ante ese ataque de pánico como necesite. Si se cabrea, si insulta, si llora, si se agita, lo que sea. Como bien comentas, pues por supuesto, preguntarle lo que necesita. A ver, que voy a girar un poquito. Preguntarle qué necesita, porque dependerá de la persona. Unas personas pues necesitarán que estéis calladas, otras personas necesitarán que las distraigáis, que habléis de otra cosa, que le traigáis agua, que lo que sea. Algo muy importante también va a ser trabajar con el contexto. ¿A qué me refiero? Si estáis con esa persona y le está dando un ataque de ansiedad o de pánico en su casa, pongamos, ¿vale? Pues el plantear, oye, primero, ¿qué necesitas? Mientras, y si no te sabe responder, oye, mira, ¿qué te parece si, pues, como lo estás pasando así, no vamos a poder hacer nada? Mientras tanto, vamos a la calle, al parque, a cambiar de habitación, pues ir al baño y bebes un poco de agua. El cambiar el contexto. ¿Por qué? Porque el cerebro muchas veces funciona por asociación. Esto es más viejo que el atún. Si estoy asociando que mi ataque de ansiedad, mi ataque de pánico, se debe a algo que ha pasado en mi casa, algo que ha pasado con mi pareja, algo que ha pasado con, yo qué sé, con mi tío, con mi primo, con quien sea, y estoy en casa, asocio mi casa a malestar. Y normalmente no vamos a querer asociar nuestra casa a malestar. No queremos que eso, nuestro cerebro lo guarde. Entonces, cortar rápido con eso nos permite cuidar ese entorno, volvemos a lo de antes, que sea seguro. Por lo tanto, pues ir un rato al parque o a donde sea nos va a permitir hacerlo. Beber agua también es importante, porque muchas veces el dar pequeños sorbitos de agua nos va a permitir el cortar con eso. Estamos agitados, entonces el ritmo de la ansiedad, el ritmo del ataque de pánico normalmente es muy acelerado. Si yo me centro en beber agua, el ritmo lo empiezo a cambiar. Empiezo a cambiar ese ritmo. Me puedo ir tranquilizando, me puedo ir calmando, puedo estar más pendiente del contexto. Si tengo una persona que está conmigo, si esa persona me habla, pues me puedo centrar en lo que me habla. Me puedo centrar también en la respiración. Y por supuesto, aprender de eso, aprender del ataque de pánico, aprender de la ansiedad. Pero bueno, si queréis aprender sobre ataque de pánico o ansiedad, pues para eso tenéis esta cuenta que voy a subir mucho. Ya he subido, pero voy a subir mucho más contenido sobre la ansiedad, sobre todo también aplicado a relaciones. Sobre ataque de pánico también subiremos. Así que bueno, como siempre, pues estará al tanto de lo que subo. Romper bucle de pensamiento, darle algo que hacer con respirar, no te va a pasar nada, no te preocupes, estoy contigo, muy bien, efectivamente. Venga, más preguntitas. Mejor dicho, última preguntita, que me voy a preparar la cena. Y o me veo una serie o juego algo. Uy. ¿Qué hacer? A ver, ¿qué se puede hacer cuando hay un ambiente tenso que genera una persona que notas que maltrata a los demás? Entiendo, Angelia, que, por ejemplo, no sé, un entorno laboral o un entorno familiar. Si me concretas un poco más,
Dime para poner el ejemplo, para perfilarlo un poquito más. Un entorno laboral. Vale, pongamos por fregar ese ejemplo, que es, pues, no sé, tu jefe, tu jefa, alguien que tiene un puesto de autoridad. Lógicamente va a depender mucho de si es un jefe que tiene ese puesto de autoridad, de poder, o un compañero. Hay muchas veces que esa situación se debe a un compañero, pasa mucho, y de hecho tengo bastantes casos en consulta que pasa por eso. Entonces, ¿qué sucede? Como tal, si esa persona maltrata a los demás, pues hay límites que se están vulnerando. Primero, ¿qué se puede hacer? Tener muy claros vuestros límites, tus propios límites. Oye, pues yo por aquí no paso, yo aquí estoy dispuesto a ceder, aquí no. Definirlos muy bien, definir cuáles son tus límites y por qué no estás dispuesta a ceder. Una vez que expreses esos límites, es posible que la persona sea consciente, que hay veces que pasa, es consciente, cambia, perfecto, chilling, se acabó el problema. Pero hay veces que no, hay veces que la persona pues no cambia porque hay un contexto que no cambia. Por ejemplo, si esa persona que se comporta así en el trabajo, se comporta también así en su familia, en cualquier entorno, evidentemente porque lleguemos nosotros que estamos con esa persona una unidad de horas escasa a la semana, estamos con esa persona, pues sí, 8 horas, pero luego esta persona hace su vida, o 6 horas, o lo que sea, hay veces que menos, pues esta persona probablemente, si fuera de su entorno, no le están poniendo los mismos límites, no va a cambiar. Porque no tiene necesidad de cambiar. No tiene necesidad de cambiar porque tú le pongas ese límite, porque hay un contexto que refuerza ese comportamiento, aunque sea tóxico. Que en muchos casos esto se debe a, pues a lo mejor, si esto está pasando con un compañero, se lo trasladáis al jefe o al área de recursos humanos o a lo que sea, que, insisto, tengo casos que sucede esto y no cambia. ¿Por qué no cambia muchas veces? Porque tampoco hay consecuencias, porque las personas que se tendrían que encargar de poner esos límites con esas personas no lo hacen. Y en muchos casos ahí influyen en muchas ocasiones ya temas que no solo son psicológicos, sino son temas legales, son temas económicos, porque por ejemplo hay muchas personas que generan ese ambiente tóxico, que maltratan a sus compañeros y la empresa no pone los límites, porque si pusiera estos límites y despidiese a esas personas, pues habría que pagar un finiquito, lógicamente, y económicamente la empresa no quiere asumir esa responsabilidad, ese desembolso económico. Entonces, no lo hace, mira para otro lado. Pero claro, se genera un clima que, lógicamente, buenas, Lord Gorak, lógicamente no es sano, ¿vale? Eso puede pasar por un lado. Evidentemente, esto es importante, asesoraros bien, a nivel legal, a nivel de área de recursos humanos, para ver qué se puede hacer, porque para eso, en teoría, existen estos mecanismos. ¿Qué es el jefe? El tema de los jefes es, si queréis lo dejamos para otro directo, porque es tela. O sea, me tiraría aquí hablando mucho rato, así que vamos a hacer eso, ¿vale? Mirad, vamos a hacer lo siguiente, que llevamos un ratito, llevamos, a ver... Ahí no puedo ver. Sí, llevamos media horita, ¿vale? Voy a hacer lo que hago otras veces, lo que he hecho otras veces, que es dejar el directo subido, que di bien en el clavo que es compañero. Vale, me alegro que te haya servido entonces. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar el directo resubido porque la anterior vez me dijisteis que os gustaba esta idea, que recupere la idea de los directos, entonces lo voy a dejar resubido, ¿vale? Me va a quedar pendiente hablar del tema de los jefes y creo que han dejado en los comentarios también. ¿Podrías decir cómo podría distinguir a una narcisista de una con rasgos narcisistas adquiridos? Bueno, el tema del narcisismo es un tema igual súper extenso. Me voy a meter con él porque de hecho estoy preparando bastantes análisis que os subiré a YouTube. Entonces, igual podemos hacer un directo exclusivo del narcisismo y no será uno, sino serán varios, ¿vale? Si te interesa mucho,
ahora cuando acabe el directo escríbeme por privado y te mando una lista de reproducción donde en esos análisis, en varios de ellos me meto con el perfil narcisista, de hecho con el perfil de un personaje manipulador que te puede venir muy bien, y además aplicado con personajes que los personajes ya sé que os gustan mucho. Entonces creo que esto te puede servir. Insisto, vamos a hacer lo siguiente, voy a dejar el directo resubido y me ayudaría muchísimo lo siguiente: en cuanto lo deje resubido, todas las personas que os habéis pasado por aquí, agradecería mogollón el que en el comentario pongáis lo que queráis. Buen directo, me ha gustado, un corazoncito, una manita arriba, algún tema del que queréis que hable, porque lo bueno de que se deje subido es que, como los comentarios están fijados, yo luego voy, veo los comentarios y digo, pues me han pedido mucho esto, hablo de ello, ¿vale? Y nada más, un placer, espero que os haya gustado la anécdota del principio sobre todo. Si queréis, con esa anécdota que os he contado de esa experiencia de terror y demás, si queréis ver el directo completo, igual me escribís por privado y os lo mando, pero vamos, está en el canal, o sea que lo podéis ver, pero si queréis que os lo mande yo, me escribís de esa forma, ¿vale? Pasad buena noche, nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo, hasta luego.